Entonces, en el día de hoy vamos a ver los elementos en forma de lista, que para ellos tenemos dos, que son el pop-up menu y el list box. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos, pero prácticamente los códigos de programación en el GUI son muy similares. Lo único que cambia es el tag para ambos, pero se comportan de la misma manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer para practicar en ingeniería química con estos dos elementos? Ustedes se acuerdan que en muchos programas hacíamos uso del switch o el según sea, pues en su versión en español. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un programa que tenga un método de cálculo, pero que yo quiero que sea más general para no solo una sustancia, por ejemplo, sino para varias sustancias o varios compuestos. O si yo quiero hacer un programa que, por ejemplo, sea un método para cálculo en reactores, del volumen, en diseño de reactores, yo podría hacer que el tipo de reactor se puede escoger de una lista desplegable. Y según el tipo de reactor, ahí me va a hacer el cálculo, ¿verdad? El algoritmo. Entonces, estos podrían ser elementos selectivos muy útiles, sobre todo cuando tengo estos casos del switch, de según sea. Entonces, para practicar, yo les traigo, vamos a limpiar acá, les traigo un programita. Este fue el que estuvimos trabajando. Este se llama PropSus, que yo se lo voy a subir, que precisamente da la idea de propiedades de sustancias. Entonces yo le llamé así. ¿Qué hace este programa? Dice que calcula las propiedades para alguna sustancia en su estado líquido. Entonces lo que hace es calcular, es similar al anterior, pero en vez de ser solo para el agua, lo hace para tres sustancias más. Para agua, acetona, etanol y benceno. Ok, entonces, eh, ¿qué va a calcular? La densidad y la viscosidad, que son las mismas propiedades que nosotros calculamos en nuestro otro programita. Lo que yo hice es ya para cada una de las sustancias tener las ecuaciones que van a calcular cada una de ellas. Entonces miren acá, este programa no solo depende de la temperatura, sino también de la sustancia. Ok, entonces el usuario va a proveer temperatura y la sustancia. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer en un GUI que el usuario elija cada una de estas sustancias? En vez de hacerle la incomodidad de que él escriba, porque en realidad tampoco el usuario va a saber cuántas sustancias se programaron. Entonces lo más práctico sería poner en una lista todas las sustancias disponibles. Y también lo bueno es que eso va a hacer que uno no elija una sustancia que no está o que le escriba mal, ¿verdad? Entonces prácticamente no vamos a caer en el error del otherwise. Miren que ya está convertido a función. ¿Cómo sería hacer el proceso inverso de función a script? Puedo comentar la primera línea, entonces acá yo le tendría que pedir al usuario las dos cosas, temperatura, ¿verdad? Tendría que poner T es igual a input, ingrese la temperatura, ¿verdad? Y tendría que hacer que va a ser la sustancia, igual input, ingrese la sustancia. Y darle las opciones aquí en el mensaje. Entonces estas serían las entradas, ¿verdad? Que uno va. Y si fuera script, acá tendría que mostrar los resultados. La densidad es, ¿verdad? Etcétera. Y la viscosidad. Entonces ya se fijaron que para hacer el cambio entre una función y un script no es complicado, prácticamente es solo quitar las entradas y las salidas del programa y escribir con la palabra function acá este código, pues, que es entre corchetes. Después de la palabra function va a ser la primera palabra reservada de nuestra función. Acá pongo los comentarios de qué trata y acá entre corchetes la salida y entre paréntesis la entrada, y este es el nombre de nuestra función.
Y así sencillamente no hay que ponerle ningún resultado porque él nos lo va a dar dentro de este corchete ese resultado. Entonces miren que ya tenemos para el agua, acetona, etanol y benceno, para esas cuatro. Entonces ya teniendo nuestra función terminada, mi reto es crear un GUI a partir de este programa. Entonces esto es lo que ya nosotros manejamos. Acuérdense que hicimos práctica con estas estructuras del switch, el if. Entonces aquí es como ya estaría explicadito qué va a hacer. El usuario proporciona temperatura y proporciona sustancia, pero no lo va a hacer en la ventana de comando, acá, sino que lo vamos a hacer a través de un GUI. Entonces, manos a la obra pues para empezar el diseño. Ya saben, ya teniendo listo nuestra función, nuestro programa ya después convertido a función, entonces pasamos a escribir la palabra guide y le damos enter. Ahora pasamos a GUI en blanco, le damos OK y tenemos nuestra plantilla de diseño. Acuérdense que acá, en dependencia de cuántos elementos o la complejidad del programa, pues así yo necesito más espacio. ¿Qué va a requerir? Mi estrategia de análisis siempre es la siguiente, lo que yo trato de enseñarles. Las preguntas principales son: ¿cuántas entradas necesito? Son 2 entradas. ¿De qué manera las vamos a diseñar? La entrada de temperatura es una sola, entonces, y es numérica. Entonces ya viene nuestro diseño, lo vamos a ocupar un edit text para la temperatura. Entonces hacemos nuestra cajita para la temperatura. Le vamos a poner un tamaño, él siempre por defecto da una letra de 8, pero lo voy a subir a 20 para que se vea más. Y le voy a quitar el string porque yo no quiero que ese texto esté desde un inicio, que el usuario introduzca en blanco ya directamente. Ahora, esta va a ser para la temperatura. Yo preciso poner texto explicativo, lo hacemos con static text. Y acá le vamos a cambiar, le vamos a poner temperatura. O le podemos poner un mensaje: ahora ingrese la temperatura en grados Celsius. Le damos OK y cerramos. Lo que vamos a hacer es ahí expandirlo un poquito más. Que ya vieron, ya tenemos nuestra temperatura aquí. Y ahora vendría la siguiente entrada, que va a ser la sustancia. Y como les digo, esto va a ser más conveniente en formato de lista. Tenemos dos opciones, con el pop-up menu y con el listbox. Entonces vamos a empezar con el pop-up menu. ¿Vieron? Entonces venimos, le damos clic a pop-up menu y diseñamos más o menos aquí una lista. Le dibujamos el ancho, ¿verdad?, que querramos. Le vamos a aumentar la letra, obviamente en vez de 8 le podemos poner 20. Y acá se le pueden cambiar todas las opciones: el color de fondo, el color de la letra. Le vamos a cambiar el color de la letra para que ustedes vean. Le vamos a poner un color, sí, un azul. Y le pueden cambiar el tipo de letra, si la quieren por ejemplo negrita, si la quieren itálica, etcétera, todo eso. Y el tipo de letra aquí se lo pueden cambiar. Todo eso, ¿verdad?, editable. Vamos a cerrar ahí. Y hay un detalle, en este menú vamos a darle doble clic. La parte importante es que nosotros demos clic al string, que es una cadena de texto. Entonces lo que vamos a colocar acá, muchachos, es todas las opciones que nosotros tenemos en nuestro programa. Y como son 4 sustancias, parece que no me deja pasar antes. Yo recuerdo que eran agua, acetona, etanol y benceno. Creo que no me equivoqué ahí. Entonces vamos a buscar en el script agua, acetona, etanol y benceno. Entonces el detalle va a ser que ustedes tienen que escribirlo exactamente así como está. Agua en minúscula, acetona en minúscula, todo, ¿verdad? Así igualito. Entonces aquí yo me fijo, ahí están agua, acetona, etanol y benceno. Exactamente así. No importa el orden porque el switch no va. Aquí miren otro detalle. Aquí yo le puse sin querer ahorita por error un espacio. Tienen que dejarlo
sin espacio, exactamente. Fíjense que el cursor quede bien ahí y le dan OK. Porque si le dieran espacio, en vez de esta opción, es como que tuviera esta, ¿verdad? Y entonces ya el programa no la va a seleccionar. Entonces tienen que fijarse que esto les quede igualito. No es necesario, aquí no van a poner los apóstrofes, que aquí sí van, porque acuérdense que lo que MATLAB interpreta siempre es que lo que está aquí es un texto, igual con la temperatura. Entonces vamos a reducir un poquito porque vemos que no es tan necesario tanto tamaño, pero sí le vamos a dar doble clic. Acá podemos cambiar algunas opciones, por ejemplo, si yo quiero, vamos a ver por aquí, si hay una manera de centrarlo. Aquí está alineación horizontal, dice. Está, le vamos a dar centrado. Ahora por ahí la vamos a cerrar. Solo quería ver si había una manera ahorita de mejorarla, que quedara centrado en vez de que quede a la izquierda. Bueno, vamos a ver aquí. Supuestamente aquí ya se lo puse centrado. Entonces habría que ver si después lo modifica. Ok, entonces vamos a cerrarlo por el momento. Entonces acá vamos a ponerle nuestra información a esto. Podemos duplicar para que sea más cómodo. Vamos a bajar este mensaje y acá le vamos a poner en el string ingrese la sustancia, ¿verdad? Ok, se fijaron, todo programa tiene que ir bien explicativo y vamos a dejarlo por acá. Ya tenemos nuestras dos entradas del programa. ¿Qué viene ahora? El cálculo. ¿Cómo vamos a ejecutar ese cálculo? Con un push button, que no se nos olvide. Entonces vamos a poner el push button acá, le vamos a dar doble clic y le vamos a poner un mensaje que diga calcular propiedades. Vamos a cambiarle el color al texto, se lo vamos a dejar en, digamos, un color que sea verde, y al fondo le vamos a dejar un color. Acá podemos escoger más colores. Bueno, entonces acá uno puede venir y escoger un color, digamos, verde oscuro. Entonces miren que él hace ahí esas opciones. Igual se le puede cambiar a todo esto. Entonces miren, lo que yo voy a hacer es alinear al centro todo esto para que se vea estéticamente mejor. Nos vamos aquí a este botoncito que les había indicado sobre la alineación. Y luego me aparece esta ventana y le damos, fíjense que lo que yo quiero es hacer una horizontalmente esta alineación, esta que está aquí. Entonces le damos a aplicar y ya me lo dejó todo centrado. Entonces aquí ingresaríamos la temperatura. Vamos a hacer algo para reflejarlo, ¿verdad? Le vamos a poner un color más o menos como naranja o dorado ahí a la temperatura. Cuando alguien le escriba va a ver, y aquí va a estar la sustancia. Le vamos a calcular propiedades. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro resultado? Voy a cambiar aquí. Un detalle que no les he mencionado, muchachos, es los elementos agrupadores. Ya los vamos a ir probando. Entonces, uno de ellos es el panel. El panel es un elemento estético, nada más, que me agrupa una sección de mi ventana. Y es muy útil para indicarle al usuario dónde hay elementos de entrada, dónde hay de salida, dónde hay botones, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a darle clic para que ya vayamos trabajando con él. Usualmente yo les recomiendo que le dibujen de primero el panel antes del diseño, pero lo vamos a hacer ahorita y no hay problema. Entonces miren, este va a ser el espacio donde van a estar todos estos elementos que hemos diseñado. Le vamos a dar doble clic al panel para que me salgan las propiedades, y en vez de que diga panel le vamos a poner el nombre de datos de entrada. Ahora le vamos a dar OK y cerramos.
Este panel se puede modificar si le quieren cambiar ligeramente el color. Por ejemplo, poner un color, no sé, tal vez un poquito, un cremita o algo así. Solo para que vean. Entonces acá lo que voy a hacer es colocar, fíjense lo que sucede, esto es importante que lo vean. Cuando yo arrastro un elemento hacia el panel, cuando él, ya se fijaron que el cuadro del panel comienza, se pone sombreado, le aparece una línea, un delineador gris. Entonces al hacer eso significa que yo lo estoy insertando dentro del panel. Para que no se me confunda, le voy a cambiar un poquito la letra, se la vamos a bajar a 16 y el color también se lo vamos a cambiar. Ahí está, entonces tenemos ingrese la temperatura. Fíjense que él, por defecto, todos los elementos tienen un color gris claro, que es el color del fondo aquí. Y ahí lo pueden observar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí también. Todo esto, estos serían los elementos. Ya vieron, entonces, ¿qué hace un panel? Agrupar estéticamente. Ahora, como todos los elementos, vuelvo a repetir, miren, al colocarlo dentro del panel, vieron que se ilumina. Entonces, eso significa que él está colocado dentro del panel. Miren la ventaja, al moverlo, muevo todos los elementos. Entonces, no solo me sirve para agruparlo, para indicarle al usuario en qué sección estamos del GUI, sino también para moverlo, que tiene fines tanto estéticos como prácticos. Esto, como es para un botón para calcular, entonces lo dejamos afuera. Y vamos a hacer ahora los de salida. Entonces vamos a utilizar otro panel, vamos a dibujarlo y acá lo vamos a hacer. Vamos a darle doble clic, igual a hacer las mismas operaciones. Aquí le vamos a poner resultados. Igual acá ahora se les pueden cambiar todas las propiedades. Ya como quien dice, pues para indicar una diferencia, yo solo le estoy cambiando el color. Entonces acá voy a duplicar este elemento de texto y le vamos a modificar. Le vamos a poner que, acuérdense que el primero es la densidad y ponemos las unidades, kilogramos por metro cúbico. Ok. Esto también lo podemos recortar un poquito para que no nos quede tanto espacio. Y vamos a duplicar esta cajita donde vamos a mostrar la densidad y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vamos a duplicar estos dos elementos, los vamos a poner más abajo y aquí va a estar en el primero. Ahora la viscosidad y las unidades van a estar en pascal por segundo. Y aquí va a aparecer el resultado de la viscosidad. Lo único que hay que tomar en cuenta son los tags. Acuérdense que el tag o etiqueta es con lo que MATLAB identifica a cada uno de los elementos que hemos colocado. Entonces este tiene el tag edit 1, ¿se fijaron? Este tiene el tag edit 2 y este tiene el tag edit 3. Entonces ya sabemos cuando vayamos a hacer referencia, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Si ustedes lo quieren alinear, que se mire mejor, entonces podemos seleccionar todos los elementos nuevamente. Acá lo voy a alinear a la izquierda, entonces acá le doy a esta opción, ok. Entonces aquí ya me quedó todo alineadito. Vamos a reducir un poquito esto aquí también. Le vamos a dar otro color acá para que se diferencie del anterior. Este, pues no sé, solo por poner un ejemplo, le vamos a dar un celeste claro. Y acá tendríamos nuestro GUI, más o menos. Entonces, esto es lo que va a hacer nuestro programa. Recuerden dejar un margen, ¿verdad? Siempre. Entonces, nuestro programita lo que va a hacer, acá podríamos poner esto. Ustedes incluso le pueden poner créditos acá. Bueno, voy a duplicar cualquiera de estos elementos. Y ustedes le ponen aquí, ¿verdad? Hecho por...
Vamos a ampliarlo. Aquí está. Entonces ustedes les ponen ahí también sus créditos. Para el examen o el trabajo final, mejor dicho, yo les pido que ustedes pongan ahí los integrantes, por ejemplo. Entonces miren, ya tendríamos, ustedes después, si este color no les gusta para nada, pues se lo cambian, ¿verdad? Esto solo son cosas para que mostrarles a ustedes cómo pueden personalizar su GUI. Y aquí tendríamos, ¿por qué digo que ya considero que lo tenemos listo? Miren, tenemos ya nuestras dos entradas y las dos salidas acá. Y tenemos ya la operación de cálculo y eso estaría reflejado en nuestra función. Dos entradas, una numérica que va a ser en este cajón y la otra en forma de lista que va a estar acá. Luego la operación que va a hacer este cálculo que va a estar dentro de este botón, y la salida las vamos a reflejar, estas dos salidas que me dé el programa, colocarlas acá y acá. Mano a la hora, entonces tenemos ya nuestro diseño estético. Ahora vamos a hacerlo funcional. Le damos clic acá en correr, le damos sí y nos está pidiendo un nombre para guardarlo. Entonces este le vamos a llamar GUI de sustancia, GUI de propiedades de sustancia. Acuérdense que no se pueden poner dos nombres en espacio, ¿verdad? No separarlo así, estaría incorrecto. Tienen que ponerlo todo junto o separarlo con guión bajo. Le damos guardar y se crea ya mi archivo. Y miren, sale la ventanita. Ahorita no lo tenemos funcional porque aquí, digamos que ingreso una temperatura. Selecciono, miren que ahí está mi lista. Acá, calcular propiedades, no aparece nada. Vamos a hacerla ya funcional esta ventana. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Bueno, tendríamos nosotros que programar en el push button que está acá para que se hagan esas acciones. Entonces, de todo lo que apareció aquí, vamos a irnos al push button. Vamos a subir. Aquí está. Entonces, acuérdense que donde yo programo es debajo del callback. ¿Oyeron? De él. Esto que está en verde incluso es comentario, que él los da por defecto. Si ustedes gustan hasta lo pueden borrar porque esto solo está comentado. Si sienten que le estorba un poco, acá solo da pautas o tips, ¿verdad? Pero ustedes eso no es necesario. Entonces aquí es donde vamos a programar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces recordemos que lo que vamos a hacer es obtener la información de este y obtener la información de la lista. Entonces vamos con el primero, con el edit text. Recuerden que siempre tenemos acá la referencia en este PowerPoint. Acá está para edit text, cuál va a ser el comando cuando yo preciso entrada de datos. Utilizamos get. Y para salida utilizamos set. Entonces vamos a poner la variable, la voy a almacenar en text, va a ser la temperatura. Y recuerden que como es numérica que yo la quiero la variable, y MATLAB siempre la interpreta como texto, por eso es que va este comando de string to double. Ok, yo lo voy a copiar. Esto ya lo hemos explicado. Si fuera la temperatura, digamos yo la quiero en formato, otra variable que yo la quiero en formato de texto, le quitamos este string to double. Esto, ¿verdad? Y un paréntesis. Solo la obtendríamos con get. Pero como yo lo quiero convertir a número, entonces se lo dejamos. ¿Qué va a hacer? Entonces, jalar el texto que está dentro del edit 1 con get y lo va a convertir de texto a número con esta función. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si se fijan, lo que cambia nada más es la variable y el tag, de dónde lo vamos a jalar. Ahora ya tenemos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Esto ahora viene lo nuevo. ¿Cómo programamos para el pop-up menu o para el list box? Entonces la programación estaría en 3 líneas dadas. Y aquí están. Miren, primero lo que necesitamos es identificar cuál es el valor de la lista. Entonces, cuando ustedes crean una lista, MATLAB le asigna un número a cada uno de los elementos. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Cuando seleccionamos alguno de estos,
Entonces, él tiene un número intrínsecamente. Es la posición, mejor dicho, ¿verdad? Luego vendría cómo nosotros obtenemos la palabra, porque yo lo que quiero es la palabra. Entonces lo que hacemos es jalar toda la lista de sustancias en un arreglo de tipo celda, en forma de texto, con este comando get handles string. El string sería todo el texto y con value sería la posición. Y por último asignamos a nuestra variable final, que en este caso yo necesito que sea asignada a sust, que es el nombre de, bueno, aquí lo tengo, le pusimos sust. Esa sería la sustancia a la cual yo le voy a asignar el elemento que está actualmente seleccionado de la lista. Entonces, para que vean, pues son tres opciones. Y aquí, recuerden la nomenclatura, en naranja es el valor que ustedes pueden cambiar y acá iría, ¿verdad?, asignado según el tag del pop-up menu. Y por último aquí estaría precisamente pues qué elemento químico, qué sustancia o qué el valor que yo quiero obtener de esa lista. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran y con esto yo escojo la posición dentro de esa lista. Entonces aquí estaría un ejemplo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es entonces copiar y pegar aquí para explicarlo. Entonces yo le puse valor, ustedes le pueden poner cualquier nombre, pero lo importante es que este coincida con este. Y aquí le puse texto, que es para jalar todo el texto de la lista, pero lo importante es que este texto coincida con este nombre de acá. Se lo pueden dejar siempre. Entonces, en otras palabras, lo que van a cambiarle a ustedes de acá es el tag nada más y el nombre que ustedes le quieren asignar al elemento, a la sustancia o a lo que sea que ustedes están obteniendo y en lo que se va a almacenar. Entonces, acuérdense que el tag de este pop-up menu lo vamos a buscar aquí. En nuestra herramienta de diseño le damos doble clic y por defecto él le va dando pop-up menu 1, pop-up menu 2. Si tenemos varias listas, entonces uno así las identifica. Entonces este sería la lista, el tag que vamos a utilizar. Solo tenemos uno, entonces se lo ponemos acá, ¿verdad? Pop-up menu 1. Y en vez de elemento yo voy a utilizar la misma nomenclatura que tenemos en la función. Le puse sus de sustancia. Entonces, en resumen, para jalar información, por ejemplo en formato numérico, del edit text, donde colocamos la temperatura, utilizamos esta línea que ya la hemos explicado. Y lo nuevo es que para jalar el valor de la lista que esté seleccionado, se va a requerir la posición que está actualmente seleccionada, toda la lista de texto con este comando, y con este último comando asignamos a la variable precisamente la línea que esté seleccionada en ese momento. Es decir, aquí pone la posición, aquí estaría todo el texto, entonces él escoge exactamente la sustancia que esté seleccionada con este comando. Ustedes solo lo que van a hacer es agarrarlo y copiarlo y solo van a modificar para cada caso que ustedes necesiten solo la variable esta y el tag. Si tienen varios pop-up menus, entonces ustedes con ese seleccionan cuál quieren. Ok, entonces son las dos cosas. No hay aquí tanto que abrumarse mucho, porque en realidad todo esto yo se lo voy dando para cada elemento el código. Solo lo que tienen que cambiar es lo que está en naranja. De hecho, para este caso ni siquiera es necesario cambiar estos dos, porque aquí lo importante es que coincida este con este y este texto con este nombre de acá. Ok, entonces así vamos explicándolo. Ya de esta manera asignamos la sustancia que queremos cuando el usuario seleccione un elemento de la lista. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos entradas. Vamos a los cálculos, y nuestro cálculo lo bueno es que ya está en forma de función. Podemos copiar precisamente esta línea que es la sintaxis de nuestra función. Entonces aquí estarían nuestras dos propiedades. Lo importante es que coincida esta variable con la variable de acá y esta variable que va a ser la sustancia con esta variable de aquí. Incluso aunque dentro de la función tenga este nombre T mayúscula y sust, yo podría decirle que va a ser
temperatura si yo quiero acá, y esta va a ser sustancia. Pero lo importante es que aquí también le ponga temperatura y aquí sustancia. Siempre que haya coherencia. ¿Y por qué no importa? Porque la función sirve para para los valores que yo le asigne acá, ya la función. Lo importante es que dentro de la programación de la función, aquí sí debe coincidir esta variable con esta variable. Lo que sea temperatura acá tiene que coincidir, y esta variable de sus tiene que coincidir aquí dentro del código. Pero ya fuera, para llamar a la función, yo le puedo poner otro nombre. Lo importante es que en esta variable es donde va a estar almacenada la temperatura, y en esta la sustancia. Entonces, le vamos a poner punto y coma porque esto no quiero que se refleje en la ventana de comandos, sino que quiero ahora iríamos a los resultados, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es colocar el valor de densidad en su cajita aquí y el valor de viscosidad. Entonces para eso ocupamos el comando set y vendría handles. Acuérdense que era edit 2 string, y como es un valor numérico utilizamos la función number to string, y aquí pondríamos densidad y haríamos lo mismo set. Aquí iría handles edit 3, ponemos en formato texto y convertimos de número a texto la variable viscosidad. Entonces esto todo es idéntico también. Siempre lo único que van a cambiar es el tag, en qué cajita quieren colocarlo, y la variable que tenemos. Si yo quiero colocar, estas son variables numéricas, el resultado es numérico, pero si fuera un resultado que ya sea un mensaje o un valor en texto, no necesitaríamos la función esta de aquí. Solo le dejaríamos la variable solita. Entonces ya lo tenemos listo y vamos a cerrar esta ventana para volverla a ejecutar y van a ver ahora el resultado. Por ejemplo, a 50 grados dejamos agua por defecto, calcular propiedades, y miren, ahí las tenemos. Ahora cambio a acetona, calcular propiedades, y miren, ahí está la densidad y la viscosidad de la acetona. Etanol, calcular propiedades, y ahí tendríamos. Lo único que creo que el color está un poco tenue, se lo voy a cambiar. Nos vamos acá a las propiedades y en vez de este color le vamos a poner un color más oscuro. Se lo vamos a dejar. Puede ser este color que es casi negro. Igual lo voy a hacer para los otros dos. Ustedes pueden ponerle ahí el color que gusten, o se lo cambian pues a otro valor. Vamos a dejar acá un color por ahí y ya. Ejecutamos nuevamente y los cambios vamos a ver ahora 70 grados. Ahí los tenemos. Ustedes, ¿verdad?, les pueden editar como ustedes gusten. Densidad y viscosidad. Este sería para el agua, para el benceno, por ejemplo. Miren, aquí seleccionamos etanol. Entonces este programa es como el que teníamos antes, pero que no grafica. Este no está graficando, pero tenemos la ventaja de que nos sirve para varias sustancias. ¿Ya se fijaron? Entonces hace el cálculo. Esto es lo novedoso entonces. El menú, la lista, el elemento de selección. Entonces, prácticamente para repasar son estas líneas de código y solamente necesitamos cambiar el tag y el nombre del que nosotros queremos asignar al elemento que seleccionamos de la lista. Entonces miren, estéticamente así es como funciona el pop-up menu. Tenemos solamente en pantalla el valor que está seleccionado, pero es desplegable, es una lista desplegable que al darle clic acá puedo ver todas las opciones, pues. Y si tuviera 100 opciones, él no me va a mostrar una lista de 100, sino que me muestra una lista corta, y aquí me voy a poder mover con
el scroll, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Como es una lista solo de 4 elementos, pues ahí los muestra. Entonces, esta es una manera que el pop-up menu, de hecho, para mí que es uno de los mejores porque te muestra, bueno, ocupa poco espacio. Solo el espacio de la línea que está seleccionada, y si quieres ver los demás, pues se abre, se despliega. Vamos a ver cuál es la diferencia con el listbox. Entonces vamos a cambiar nuestro programa ahora igualito, nada más que en vez de utilizar un pop-up menu vamos a utilizar un listbox. Entonces estamos en nuestro editor, ya cerré la ventanita. Lo que voy a hacer ahora es modificar este elemento. Vamos a borrarlo. Lo que sí necesito es ampliarlo un poquito más porque se van a dar cuenta que el listbox ocupa más espacio. Esa es una de sus desventajas. Entonces vamos a darle clic ahora al listbox y lo vamos a dibujar aquí adentro. Y ya pueden ir viendo cuáles son las características. Le vamos a dar un tamaño mayor. Y aquí tendríamos que poner exactamente, ¿verdad?, las mismas sustancias: agua, etanol, acetona y benceno. Ahí está. Entonces voy a ponerle el mismo color azul y lo vamos a poner en negrita. Ahí está. Entonces ya pueden ver cuál es la diferencia. Voy a reducirlo un poquito porque aquí, aunque tengo 4 sustancias, pues se echa a ver la diferencia. Entonces miren, la diferencia que tiene el listbox es que me permite mostrar varios elementos ya de entrada. Por ejemplo, como esta es una lista corta de 4 sustancias, con expandirlo un poquito puedo mostrar las 4 de un solo. Pero si yo la reduzco un poquito, aquí les muestra, si yo elijo mostrar 2, mostrar más o menos, ¿verdad? Entonces la voy a dejar en 3. Ahí. Le vamos a dar correr a nuestro programa. Y ahí está. Entonces miren la diferencia. Él te muestra una barra de navegación. Yo la dejé para que se muestre en 3 sustancias. Y la sustancia que está seleccionada actualmente te la va a dejar sombreada. Sí, ¿verdad? Entonces bajamos, bajamos. Esto es lo que haría con una lista grande. Él seleccionar la sustancia te muestra, pero si queremos bajar hasta el fin, más abajo de la lista, pues ahí vamos bajando. Se puede hacer aquí así. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la del listbox? La ventaja sería que te permite ver más de una opción al mismo tiempo. El usuario puede, si vos querés escoger, mostrar 5, 6, 8, 10 opciones, aunque, y si es una lista muy grande, pues por lo menos para que te des una idea de cuáles son las otras opciones y te indica cuál es la que está señalada actualmente. Esa podría ser una de las pocas ventajas porque yo le veo. Pero el pop-up menu es una sola línea, pero te hace una lista desplegable. Entonces, para cuestiones de espacio es más conveniente el pop-up menu. Para cuestiones de ser más informativo, proveer un poquito más de información, tal vez el listbox. Ustedes exactamente, ahora la programación cambia porque nada más es en lo siguiente: el tag del listbox es listbox 1, el otro era pop-up menu 1. Entonces lo que tenemos que hacer es subir donde está la programación del push button, que está acá, y cambiarle. En vez de pop-up menu va a ser listbox 1, y acá también listbox 1. Y eso sería todo. Solo es el tag lo que cambia. Ambos elementos se comportan igualito en programa, en cuestión de código, pero solo lo que cambia es el tag y obviamente la funcionalidad. Entonces van a ver, vamos a cerrar aquí, vamos a ejecutar nuestro programa, vamos a proveer una temperatura, por ejemplo 100 grados, y le vamos a dar calcular, y miren que me lo calcula igual. Ahora vamos a etanol, calcular, acetona, calcular, cambian las propiedades. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con este elemento? ¿Qué me conviene? Pues ahí, si proveer más información o que optimizar el espacio. Ahí ustedes pueden decidir. Díganme en los comentarios cuál les gusta más. Si, por ejemplo, personalmente, cuál les gustaría
emplear, por ejemplo, para el examen, porque van a hacer uno que lleve lista, uno de los problemas va a llevar una lista de sustancias. ¿Cuál usarían ustedes? Yo le doy libertad de que utilicen el que ustedes quieran. Pero díganme, por ejemplo, cuál les ha gustado más para saber. Entonces, ya vieron que ya trabajamos con ambos elementos para obtener o presentar información. Prácticamente estos dos códigos, este sería para obtener información y pasarla a formato numérico. Este sería para colocar información que está en formato numérico a texto en los campos de acá. Y para la lista, ya sea pop-up menu o listbox, el que vamos a estar utilizando son estas tres líneas de código que las tenemos aquí. Ok, entonces esa es la manera, digamos, que yo he hecho aquí informativa, se la proveo en esta diapositiva, ¿verdad? Y prácticamente la misma programación del pop-up menu es igual que el listbox. Acuérdense que lo único que cambia es el tag. Eso es lo único que va a cambiar. Pero ambos elementos se comportan como lista, ¿verdad? Acuérdense que esto es apropiado para cuando tengamos programas que quieran seleccionar un método, seleccionar una sustancia. Oh, lo siento, parece que se cayó por aquí la conexión. Entonces, continuando, pues, avanzando hasta donde nos habíamos quedado, ya vieron cómo tienen la funcionalidad tanto los elementos del listbox como el pop-up menu para hacer los programas selectivos. Y en este caso, ven que prácticamente los dos funcionan igual. Lo único, ¿verdad?, son las características que tiene uno que es una lista desplegable y la otra es una lista pues en la que nosotros nos movemos. Este ocupa menos espacio, este ocupa más espacio, esa sería la desventaja. Este solo muestra el elemento actual, mientras que este muestra otros elementos también de la lista y puedo seleccionar acá directamente. Esas son las ventajas y desventajas. Pero la programación nada más lo único que cambia es aquí el tag, alusivo si es a un listbox o al pop-up menu que vamos a hacer. Entonces con este programa pues ya practicamos cómo incorporar la opción de sustancia acá al GUI, pues, o las opciones de listas. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla ahorita. Yo les voy a dejar, acuérdense, ya a partir de ahora ya les voy mencionando que para el trabajo o el proyecto final van a haber algunos problemas que van a considerar que ustedes hagan listas y aquí ya pues las vamos trabajando. Para los siguientes días les voy a explicar con respecto a los otros elementos agrupadores de selección, perdón, que son el radio button, el checkbox y no sin olvidar recordarles, perdón, que acá el día de hoy también trabajamos lo que era el panel, que era un elemento agrupador e informativo, como lo hicimos acá para los datos de entrada y los resultados. Entonces eso fue también otra cosa que hicimos. Si no hay preguntas, no sé, bueno, entonces agradezco muchísimo su atención y nos veríamos el día de mañana para continuar con esto e ir haciendo estos programitas más interesantes. Espero que ustedes practiquen y que añadan estas opciones. Yo les voy a subir los códigos para que practiquen sobre esto. Ahora el que trabajamos hoy fue de propiedades de sustancias y ustedes pueden hacer después sus propios programas en formato GUI después a partir de estos códigos. Esa es la idea. Ustedes lo pueden personalizar como quieran. Entonces muchas gracias y nos veríamos el día de mañana.